Muy buenas tardes para todos ustedes que se conectan hoy para esta transmisión y poder compartir este momento tan especial que es el poder vernos, los que estamos en directo y poder compartir la alabanza, las oraciones y el mensaje de la palabra de Dios. Quiero darles un saludo muy cariñoso en este día y también extenderle este abrazo y este saludo a todas las personas que ven en diferido esta conferencia. Sé que nos ven desde España, en Italia, algunas veces en Francia, también nos ven en varias ciudades de Estados Unidos, también personas que están en Canadá, y obviamente pues en Venezuela también y aquí en Colombia. Estoy muy agradecido al Señor por poder compartir este mensaje de la palabra de Dios y compartir estos principios, estas verdades que espero que desafíen y edifiquen espiritualmente sus vidas, como lo ha hecho con la mía. Vamos a orar y colocar en las manos de Dios este tiempo. Amado Señor, muchas gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra que es verdad y que nos libera, Señor, que rompe nuestros yugos y nuestras cadenas. Tu palabra que abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos caminar en la luz que tú quieres que caminemos, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo de la meditación en tu preciosa palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes, que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que abras los ojos de nuestro entendimiento y que traigas gloria, honra y honor al nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie que se llama El conflicto universal. Y vamos a hacer la segunda parte de este capítulo que se llama El origen del conflicto. Sería, digamos, hacer la parte B. Lo he dividido así este capítulo en dos partes para que no saliera pues extremadamente largo. En la parte A, la parte pasada, estuvimos hablando de el concilio celestial. Y estuvimos viendo cómo la palabra de Dios establece que Dios es un rey, que reina, que gobierna, que juzga en medio de un concilio, de una asamblea de criaturas celestiales, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y que Él como regente, digamos, principal, es decir, Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Él es quien gobierna realmente, sentado en su trono, gobierna todos los asuntos del universo y de la tierra y de la humanidad. Él es el Rey soberano, evidentemente, como lo reconocemos, quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador y el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Así que estamos hablando de que hay una asamblea, llamémosla así, de magistrados, de acuerdo al término de Elohim, que son corregentes con Dios, el soberano de todas las cosas y de todo el universo. Y cómo el Señor, sentado ahí en su trono, dispone de todas las cosas y decreta y ejecuta su voluntad, pero a menudo también lo hace a través de estas criaturas, a través de los ángeles que son mensajeros también para hacer su voluntad y para cumplir misiones en la tierra. Lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento, como a menudo los ángeles del Señor visitaban y obviamente visitan continuamente la tierra y se manifiestan a seres humanos de acuerdo a la voluntad de Dios. Se dice de los ángeles que ellos son servidores de Dios y que ellos también son enviados, que son ministros enviados para ayudarnos a nosotros también, para servirnos a nosotros, los que somos los herederos de la salvación, es decir, los que conformamos el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, el Señor. Así que hay una interrelación entre el cielo y la tierra, es lo que hemos estado estableciendo en la primera parte. Entender que el cielo influye sobre la tierra, que el mundo invisible, el mundo espiritual,
en el que se mueve Dios, se mueve Jesucristo, el Espíritu Santo, y se mueven todas las criaturas celestiales creadas por Dios y que conforman algunas de ellas digamos, asamblea de magistrados, de jueces, de sabios. Ellos se involucran en los asuntos humanos e influyen constantemente en las cosas que pasan en este mundo, y que debemos abrir los ojos a esa realidad, que como creyentes, como cristianos, no debemos mantener ignorancia o mantener nuestros ojos cerrados a esa realidad, de que Dios realmente está allí, aunque no lo vemos, está allí. Él mismo lo ha dicho, el Señor Jesucristo lo ha dicho muy claramente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que está presente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y sabemos que Dios, según su palabra, el Salmo 82, versículo 1, el Señor dice que se sienta en medio de los dioses y que juzga en medio de los dioses, refiriéndose a esas criaturas celestiales, evidentemente creadas por Dios. No son dioses en el sentido que lo es el Dios verdadero, el Dios eterno, sino que así les llama la Escritura también, por cuanto tienen características y tienen autoridad y tienen poder y tienen dones y tienen misiones y cargos y responsabilidades. Continuamos entonces con esta segunda parte, parte B, de este primer capítulo, el origen del conflicto. Y vamos a hablar ahora de un aspecto muy importante, y es el principio de autoridad. Vamos a ver en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Voy a leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Lo primero que encontramos aquí es que este principio, aspecto de que hay autoridad, es un principio universal y es un principio que procede directamente de Dios. Dios es la máxima autoridad del universo, de la tierra, del cielo, del mar, de todo cuanto existe. Y la verdad, la autoridad no existe si no es por Dios. Porque Dios es, hay autoridad. Procede realmente de Él. Vuelvo y leo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oye esto, no hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad es algo inherente a Dios, procede de Dios. El principio de autoridad viene de Dios mismo y está establecido en el universo, y está establecido sobre la tierra, y está establecido sobre los hombres. Y es un principio que opera realmente, es una ley universal, es un principio que opera en todo el universo, la autoridad de Dios. Es un principio que opera en toda la creación. Es un principio que opera y debe operar en todos los países de la tierra. Debe operar en tu casa, en tu familia. Debe operar en cualquier empresa. Debe operar en cualquier institución humana. El principio de autoridad debe operar inclusive en tu propia vida. Y la verdad es que, sepamos o no que hay un principio universal que es la autoridad y que proviene de Dios, sepamos o no, este principio va a operar, y opera como la ley de la gravedad, por ejemplo. Pero es importante entonces entender que la autoridad es un aspecto fundamental de la vida de nosotros los seres humanos, de la vida de la iglesia, de la vida de los hombres, de la vida en este planeta Tierra y de todo lo que pasa también en el universo, en la dimensión espiritual, en la dimensión también de las criaturas celestiales. Este principio de autoridad viene directamente de Dios. Él es la autoridad suprema, absoluta, total. Aquí dice algo más, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Quiere decir que
cualquier persona o ser en los cielos o en la tierra que ostente autoridad, que use de autoridad, que tenga autoridad, esa autoridad no emana de ella misma, no es inherente a ella. Esa autoridad le ha sido dada, le ha sido entregada, esa autoridad delegada. Porque el principio de autoridad, la autoridad misma, proviene exclusivamente de Dios. Estuvimos hablando de un concilio, de una asamblea en la que Dios preside y en la que Dios juzga. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿realmente Dios necesita una asamblea para gobernar el universo, la tierra? ¿Necesita Dios la ayuda de estos seres celestiales, de estas criaturas celestiales, de estos sabios, de estos ancianos que aparecen en Apocalipsis? La verdad es que Dios no necesita ninguna asamblea, ningún consejo, ningún concilio para gobernar, para reinar, para regir como rey, como autoridad suprema. En realidad Él no lo necesita. Sin embargo, Dios lo ha creado y Dios, en cierta manera, podríamos decir, se sujeta inclusive a ese concilio, se sujeta a esa asamblea creada por Él mismo, porque Dios, precisamente estableciendo el principio de autoridad, quiere también mostrarnos que aunque Él es la autoridad suprema y aunque Él tiene toda la autoridad, Él no es un tirano, Él no es un dictador universal. Él no abusa de la autoridad y a la vez del poder que esa autoridad le confiere. Él es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios sabio, es un Dios amoroso. Dios establece esta asamblea y gobierna en medio de ella y permite que estos magistrados, digamos, tengan actuaciones y tengan palabra y hablen, como lo hemos visto en el capítulo anterior o en la primera parte de este capítulo. Dios lo permite porque Él está precisamente ejerciendo una autoridad justa y benevolente, una autoridad justa y buena, no una autoridad opresiva, no una autoridad vengativa, no una autoridad esclavista, no una autoridad que pase por encima de sus criaturas. Dios trata con autoridad a toda su creación, pero es una autoridad justa, evidentemente. Precisamente porque existe el principio de autoridad en Dios, es que existe un gobierno celestial, es que existe un reino de los cielos. Y es que por el mismo principio, evidentemente, es que existe un orden en toda la creación. Imagínense que no hubiera un principio de autoridad, por ejemplo en Colombia. Es decir, que pudiéramos hacer lo que nos viniera en gana todo el mundo, sin que hubiera, digamos, ninguna responsabilidad ante algún tipo de autoridad. Siempre he dicho esto en algunas ocasiones. Imagínense que se decretara un día mundial en que todos los gobiernos se pusieran de acuerdo y se decretara el día de la absoluta libertad y que durante ese día no hubiera ningún tipo de autoridad en ningún país del mundo, en ninguna ciudad de la tierra, que te pudiera evitar hacer lo que te viniera en gana. La libertad absoluta y total. Podrías hacer lo que quisieras, sin que tuvieras que tener, digamos, un castigo o que sin que tuvieras que tener ninguna responsabilidad en tus acciones y con la seguridad, la certeza de que ningún tipo de autoridad te iba a impedir hacer lo que quisieras hacer y no ibas a tener ningún tipo de castigo, de penalidad, de consecuencia en absoluto. 24 horas. ¿Qué crees que pasaría en el mundo?
¿Qué crees que pasaría en el mundo en solo 24 horas de el día sin autoridad? No se puede vivir sin autoridad. La autoridad es necesaria en la casa, es necesaria en el matrimonio, es necesaria en el hogar, es necesaria en la empresa, en la universidad, en el colegio, en el gobierno, las instituciones del gobierno, etcétera. Cuando cualquier sistema de gobierno, aún el más, digamos, irresponsable y el más tirano, aún en el más tirano tiene que haber un principio de autoridad y orden. Así que Dios es la autoridad del universo y de Él procede toda autoridad. Leamos un poquito más, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué es lo establecido por Dios? La autoridad. Cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, estamos yéndonos en contra de lo establecido por Dios. Y obviamente van a venir consecuencias de eso. Dice que el que resiste o el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Evidentemente, si yo me opongo a lo establecido por Dios, pues me estoy oponiendo a Dios. Y de eso van a venir consecuencias, quiéralo yo o no. Hay consecuencias de mis decisiones. Ahora te pregunto, ¿has experimentado alguna vez dentro de ti una fuerza que se quiere levantar dentro de ti y se rebela contra la autoridad? Contra cualquier tipo de autoridad. ¿Experimentaste esa fuerza cuando eras pequeño, cuando eras niño de pronto y te rebelabas contra alguna decisión de tus padres o algún hecho de tus padres que juzgabas injusto inclusive o que simplemente no te querías someter a su dirección? ¿Lo has experimentado? Todos los seres humanos hemos experimentado esa rebeldía a la autoridad. Todos tenemos dentro de nosotros una naturaleza que se rebela contra lo establecido por Dios, que se rebela contra la voluntad de Dios. Una naturaleza que nos lleva a no querer sujetarnos a la autoridad, a lo establecido por Dios. Y tenemos 1000 argumentos para no hacerlo, y tenemos 1000 razones para no hacerlo, pero sencillamente lo que estamos haciendo es oponiéndonos a Dios y a lo establecido por Dios, oponiéndonos al principio de la autoridad. Y eso sucede a nivel de toda la raza humana, pero también sucede en los cielos, también sucede entre las criaturas celestiales, y ya vamos a verlo. Así que este principio de autoridad tiene un tremendo enemigo, un oponente, que es la rebeldía. Y la rebeldía, nos enseña la palabra de Dios, está entre las entrepieles de nuestra alma, de los seres humanos. La verdad, nacemos ya inoculados con ella, con la rebeldía. Nacemos ya vacunados con la rebeldía. Está dentro de nosotros. Nace juntamente con nosotros. Nuestra naturaleza humana es también una naturaleza rebelde. Precisamente el pecado consiste en rebeldía a Dios y a lo establecido por Dios. Esta rebeldía puede ser activa, o sea, me opongo a lo que Dios dice abiertamente y tomo la decisión de oponerme a eso. No me gusta Dios, no me gusta Dios y sus mandamientos, no me gusta Dios y sus principios, no me gusta Dios y sus valores. Sencillamente me rebelo ante eso, me opongo. Activa, rebeldía activa. Inclusive llego al punto de decir, para mí Dios no existe y punto. Y como no existe, pues yo no tengo que someterme a nada que Él diga o a nada que Él establezca. Es decir, no tengo que someterme a su autoridad. Para mí Dios no existe. O está la rebeldía pasiva. Sencillamente, la mejor manera de
digamos, de ilustrar la rebeldía pasiva es cuando el padre le dice a Pedrito, Pedrito, póngase en pie. Y Pedrito sigue sentado. Y el padre vuelve y dice, Pedrito, póngase en pie. Pero Pedrito lo mira y sigue sentado. El padre ya se va molestando y le dice con una voz más fuerte, Pedrito, póngase en pie. Y Pedrito se pone en pie. Pero por dentro dice, pero sigo sentado. La rebeldía pasiva es común a todos nosotros los seres humanos. Sencillamente decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, que respetamos a Dios, pero la verdad, seguimos sentados. Seguimos haciendo lo contrario a lo que Él pide, aún muchas veces sabiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros. Aún conociendo, hacemos lo contrario. Rebeldía activa, rebeldía pasiva, es manifestación de lo que hay en nuestra propia naturaleza. Rebeldía, pecado, contrario a los principios de Dios. Dios resumió su deseo y su ley en 10 principios y todo el tiempo nos estamos rebelando contra ellos. Y estamos viviendo en un tiempo, en la historia de la humanidad, en estos tiempos estamos viviendo precisamente una abierta manifestación pública, multitudinaria, de esa rebeldía contra los principios de Dios, contra lo establecido por Dios, inclusive la rebeldía a cualquier persona o institución que refleje o que muestre, digamos, que sea símbolo de autoridad. Entonces, ahora salimos y queremos dañar todos los símbolos patrios, todo lo que represente imagen o símbolo, lo que sea que represente, digamos, alguna forma de autoridad. Queremos destruirla, queremos simplemente deshacernos de eso. Y entonces queremos hasta reformar a la policía y reformar al ejército para volverlos seguramente unos peleles que hagan todo lo que nosotros queramos, lo que la sociedad quiera que haga. Porque en el fondo estamos resistiendo realmente al principio de autoridad. Ahora, yo reconozco que hablando humanamente a menudo se abusa evidentemente de la autoridad y del poder que va acompañado de esa autoridad. Pero eso no es excusa para vivir entonces, digamos, una vida de absoluta rebeldía. Humanamente, la autoridad o el ejercicio de la autoridad siempre será imperfecto, evidentemente, porque es ejercido por seres humanos imperfectos, obviamente. Pero cuando entendemos que la autoridad viene de Dios, es un principio de Dios, y comenzamos a sujetarnos al principio de la autoridad por cuanto nos sujetamos a Dios, empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos y podemos empezar a actuar de una forma que antes no podíamos y no sabíamos actuar realmente. Porque este principio de la autoridad cambia mucho las cosas en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. El principio de autoridad es fundamental. Y realmente este principio de autoridad es la base del trono en el que Dios está sentado. Es realmente el cimiento de la autoridad de Dios en todo el universo y en toda la tierra y aún debajo de la tierra. Así que la rebeldía contra la autoridad, el desconocimiento de este principio o sencillamente ir en contra de ese principio es evidentemente el origen del caos, el origen del conflicto que hay en el universo y que hay en la tierra. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en todos los países del mundo, en todas partes del mundo. Estamos viviendo momentos muy difíciles porque hay una gran expresividad de esa
rebeldía contra la autoridad, que se llama anarquía precisamente. En todo el mundo estamos viendo manifestaciones continuamente de el odio, de el desprestigio, de el ataque contra todo lo que sea autoridad o la represente. Queremos hacer lo que queramos sin que haya una autoridad que nos diga que no podemos hacerlo o que nos ponga un límite. Queremos simplemente vivir sin ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Y esto, evidentemente, está creando caos, confusión, destrucción, muerte, guerra, miseria, dolor, empobrecimiento de las naciones, inclusive cambios en la economía. Porque los seres humanos han empezado a creer que ellos tienen el derecho de vivir como quieran y nadie les puede decir que no pueden vivir de esa forma. Los seres humanos han empezado a pensar solamente o a creer que ellos solamente tienen derechos, pero que no tienen ningún tipo de deber, ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de obligación con los otros seres humanos con los cuales conviven. Así que entonces se ha levantado un principio de rebeldía, anarquía, que se opone al principio de autoridad. Leamos un poquito más. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es muy lógico, ¿cierto? Un juez está para hacer justicia y para apoyar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Obviamente, estamos en una situación de rebeldía contra Dios y de corrupción tan alta que aún los que están sentados para ejercer justicia se corrompen y se venden y hacen justicia de acuerdo al pago que reciben, de acuerdo al soborno que reciben. Y eso es lamentable. Cuando en una nación sus jueces se corrompen, cuando en una nación la justicia que opera, digamos, es una justicia corrupta, que se mueve es al son de la plata, del dinero, del billete, del soborno, del cohecho, estamos fritos, estamos muy mal. Y hoy esto es evidente en todos los países del mundo. Aquí en Colombia hemos oído inclusive hasta de el cartel de la toga, imagínate. Siempre hemos oído del cartel del narcotráfico. Hemos oído del cartel de una cosa y de otra. También tenemos cartel de la toga en las altas cortes, entre los magistrados de la nación, corrupción. ¿Por qué? Porque en ellos también opera el mismo principio de la rebeldía, de la anarquía, de la oposición a Dios primeramente y a lo establecido por Dios y al hecho de ejercer autoridad pero en justicia. Porque una cosa es ejercer autoridad limpiamente, correctamente, realmente hacer justicia de acuerdo a las normas y a las leyes, la constitución de un país. Pero otra cosa es hacer justicia de acuerdo al cheque que estoy recibiendo. Y entonces, evidentemente que no hay justicia para el pobre, no hay justicia para el que no tiene para pagar la coima, el cohecho, el soborno. Nunca la habrá. Y esta plaga, esta peste, cada día es mayor en el mundo.
Cada día vemos más escándalos en ese sentido, corrupción a todos los niveles, arriba, en el medio, abajo, en todos los estratos, en todas las instituciones, en todo lugar. Y hay precisamente injusticia, injusticia en todas las formas. Así que esto precisamente es el resultado de fallar ante el principio de autoridad, de no sujetarse ante el principio de autoridad. Ahora, cuando hablamos del principio de autoridad, es importante entender también que nos sujetamos a la autoridad, no necesariamente a la persona que ostenta esa autoridad, sino al principio mismo de autoridad. Mira, es muy común, como digo, oír, bueno, pastor, pero ¿cómo me voy yo a sujetar a un juez que ya sé que lo compraron y que va a fallar en contra de mí? Que es un corrupto, que es un injusto, qué sé yo, que es un mentiroso. ¿Cómo me voy a sujetar? Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios es que nos sujetamos al hecho de que en esa persona hay autoridad. Porque él no estaría allí como juez si no hubiera un cargo que se llama juez, y eso es autoridad. Y no estaría allí sino porque él puede ejercer precisamente esa autoridad. Pero cuando yo entiendo que no hay autoridad sino de parte de Dios, es decir, que esa autoridad que hay en ese hombre realmente proviene de Dios, porque primero la hubo en Dios, la autoridad, Él es la fuente de toda autoridad, y yo me sujeto a la autoridad de ese juez, porque es un juez y está dictando una sentencia, yo me sujeto a ese principio de autoridad, me estoy sujetando a Dios. Y cuando yo me sujeto a Dios, como Dios está por encima de ese juez, de ese magistrado, entonces Dios me va a hacer justicia por encima de ese hombre, de ese ser humano que está torciendo las normas, está torciendo la ley porque le pagaron un soborno para que venga contra mí. Es decir, yo puedo entonces, al sujetarme al principio de autoridad suprema que es Dios, yo puedo entonces tener una protección sobre mí realmente, aunque esté en la presencia de un juez corrupto, de un juez injusto. Es más, Dios mismo le llamará cuentas a ese juez, porque ese juez está ejerciendo un principio que se llama autoridad. Puede que ese juez crea que esa autoridad es de él, que esa autoridad viene de esa toga que él se pone, o cree que esa autoridad viene de los años que pasó en la universidad estudiando derecho. Pues no ha entendido que esa autoridad viene realmente de Dios y a Dios le tiene que responder. Así que los cristianos, cuando nos sujetamos a la autoridad como que viene directamente de Dios, nos sujetamos al principio de autoridad, respetamos evidentemente a la persona que ostenta esa autoridad, así sea un juez injusto, tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Y Dios va a pelear por nosotros. Y Dios va a hacer justicia. Pero, si yo simplemente me voy contra el ser humano, el juez, ese juez es un corrupto, lo voy a mandar a matar, ¿estoy actuando yo en justicia? Estaría haciendo también lo contrario al Señor, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. No matarás, y por lo tanto estaría saliéndome de debajo de la protección de Dios. Cuando entendemos el principio de autoridad y lo aplicamos a todos los aspectos de nuestra vida y funcionamos en el principio de autoridad, vemos bendición, vemos prosperidad, vemos aún, digamos, milagros. Y vemos a Dios trabajando, actuando realmente a favor de nosotros y moviendo las cosas a favor de nosotros, porque nos estamos sometiendo a Él realmente y al principio establecido por Él. Lea un poquito más, mira lo que dice el versículo 4. Porque está hablando de los magistrados, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Ahora uno podría decir, uy, pero pues eso está muy bonito, pero en la realidad eso no se cumple, porque lo que vemos a menudo es que el bueno es castigado y el malo es premiado. Y en nuestro país sí que pululan los ejemplos de eso. Pero aún así, la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos el bien, que siempre hagamos el bien. Y ese es un principio de vida maravilloso. Y es algo que tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Como por ejemplo, decir siempre la verdad. Ese es otro aspecto, ¿cierto? Eso es un desafío. Vivir diciendo siempre la verdad. No quiero mentir. Aunque al decir la verdad, eso pueda venirse en contra mía. No importa. Decido en el nombre de Jesús vivir de acuerdo a mi Padre. Quiero siempre hablar la verdad. Y no quiero tampoco hacer lo malo de ninguna forma. Decido en el nombre de Jesús hacer siempre lo bueno, hacer siempre el bien. Te aseguro que vas a tener tremendos problemas en esta sociedad y en este mundo, en este sistema corrupto en el que vivimos, el mundo. Pero también te aseguro que tendrás siempre la protección de Dios, la dirección de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios a tu disposición. Y que Dios hará milagros inclusive a favor tuyo. No será fácil, porque nunca va a ser fácil vivir en este mundo, aunque vivamos en la luz, en la verdad, haciendo siempre y solamente lo bueno y obedeciendo y respetando la autoridad. No necesariamente todo va a salir a pedir de boca, porque vamos a tener oposición en un mundo que es contrario a eso. En el mundo no impera la verdad, en el mundo no impera la luz, en el mundo no impera la obediencia, el respeto, en el mundo no impera el ejercicio, digamos, de la justicia verdadera y de la autoridad. Pero yo te pregunto, ¿podrías confiar en Dios a ese punto? ¿Podrías creer que si tú realmente siempre haces lo bueno, finalmente Dios te va a bendecir, aunque pases por muchas tribulaciones? Te aseguro que sí. Y la Biblia está llena también de esos ejemplos. Y la vida está llena de esos ejemplos. Y seguramente tú también podrás tener algún testimonio, una experiencia de que en alguna oportunidad decidiste decir la verdad, decidiste hacer lo bueno y finalmente el resultado fue bendición, realmente, bendición. Porque hay un principio que opera realmente en el universo y en la tierra y entre los seres humanos, y opera en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, físico: autoridad. Pero precisamente ese principio de autoridad y esa autoridad misma fue desafiada, fue rechazada. Y esto es lo que le dio origen a Satanás. Vamos a ver entonces el siguiente punto. Este siguiente punto entonces es el ángel rebelde, el origen de Satanás. Vamos a mirar en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira, hubo un momento
mucho antes de que la tierra existiera, mucho antes de que Dios lo hubiera creado, mucho antes de que nos hubiera creado a nosotros los seres humanos, hubo un momento en que surgió en el universo una controversia. Un ser creado por Dios se enfrentó a Dios, se rebeló contra la autoridad de Dios. Atacó el principio de autoridad, rechazó el principio de autoridad, no quiso someterse a la autoridad. Y allí nació precisamente el pecado. Y allí comenzó el conflicto. Y allí comenzó la controversia en la que hoy nos hallamos inmersos todos los seres humanos, porque el cielo afecta a la tierra, lo que pasa en el mundo espiritual afecta a lo que pasa en el mundo físico, en el mundo terrenal. Y esta decisión de esta criatura de rebelarse contra Dios no solamente afectó a las demás criaturas celestiales, sino que ha afectado también a los seres humanos durante todos los siglos. Así que veamos un poquito más despacio este pasaje. Dice el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así se le llamaba a esta criatura. Lucero, hijo de la mañana. Era un ser luminoso, un ser impresionante realmente. Pero al fin y al cabo, un ser creado por Dios. Este ser no se hizo a sí mismo, ni es tampoco eterno como lo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No es Dios. Pero era un ser evidentemente dotado por Dios mismo de una cantidad de atributos muy especiales. Se le llama lucero, hijo de la mañana. Pero dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Allí comenzó el problema de esta criatura. Tú que decías en tu corazón, allí comenzó su problema, en su corazón. Algo empezó a pasar en el corazón de este ser, de este lucero, hijo de la mañana, que hizo que él comenzara a querer ir en contra de aquel que lo había creado y que le había dado todas esas bendiciones y dones y atributos. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira esto. Este ser concibió de pronto un pensamiento, un deseo, una idea en su corazón. Yo me voy a levantar y yo voy a tener mi trono, mi propio trono. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a Dios sentado en su trono. Y a él le pareció que él también tenía todos los atributos y todos los derechos y todas las prebendas para tener su propio trono y no reconocer la autoridad que emanaba de ese trono, del trono de Dios. Y entonces es sentarse en su propio trono y establecer su propia autoridad sin sujetarse a la autoridad de aquel que lo creó. Dice así la escritura: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta expresión, el monte del testimonio, es muy importante en el Antiguo Testamento porque está relacionado directamente a aquello que hemos hablado de que hay un concilio, de que hay una asamblea. Este monte del testimonio es exactamente esa asamblea, ese concilio de criaturas que en medio de las cuales Dios gobierna y Dios juzga. Así que lo que este ser está diciendo es que Él va a poner también un trono allí mismo, en la sala del trono, en la asamblea celestial. Él va a poner su trono. Esto nos hace ver que este ser no pertenece a esa asamblea o a ese concilio celestial.
es externo a ese concilio. Está allí, está presente. Puede ver a las personas, digamos a las criaturas de Dios, rigiendo el universo junto con Dios. Puede ver a Dios sentado en su trono. Algo muy importante, seguramente. De hecho, es así. Puede ver al Hijo de Dios Jesucristo estando allí con el Padre antes de que Jesucristo viniera a esta tierra y se hiciera hombre. Puede verlo allí. Y yo tengo la sospecha de que este ser siente una terrible envidia por el Hijo de Dios. Siente unos tremendos celos por el Hijo de Dios. Y él quiere tomarse el poder. Y él quiere tomarse esa autoridad. Y él quiere colocar su trono allí, en el monte del testimonio a los lados del norte, dice la Escritura. Y sigue diciendo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, yo voy a estar en lo más alto y voy a ser como Dios. En otras palabras, yo voy a ser la máxima autoridad de esa asamblea en la que él dirige y en la que él preside, y voy a ser la máxima autoridad de todo el universo. Y voy a atraer sobre mí la obediencia debida a esa autoridad que voy a tomar. Y la adoración, que es algo que esta criatura anhela, ser adorado por todas las criaturas de cielo y tierra. En otras palabras, él anhela lo que Dios tiene. Él envidia profundamente a Dios y envidia profundamente a su Hijo Jesucristo. Pero mira lo que dice este versículo 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Su acción de rebeldía, de desobediencia, de anarquía, su acción de oponerse a la autoridad suprema, la autoridad de Dios, su acción trajo como consecuencia que él es arrojado por Dios mismo, es derribado. Por eso el versículo 12 comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esa es la consecuencia para el rebelde. Esa es la consecuencia para el que se ensoberbece y se levanta en su anarquía contra la autoridad. Vayamos a Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 19, para que aprendamos más acerca de este ser, el ángel rebelde, Satanás, el diablo, Belzebú, la serpiente antigua, el dragón, el enemigo. Dice Ezequiel 28:11, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser creado por Dios, esta criatura, fue creado, según dice allí, con una belleza impresionante. Su vestido reflejaba todos los colores y las luces de esta cantidad de piedras preciosas. Y hubo fiesta el día de su creación, hubo música especial en los cielos, se tocaron los tamboriles y las arpas cuando Dios creaba a este ser. O sea que hubo otros antes que él, que lo vieron cuando él estaba siendo creado. Y evidentemente eran estos seres de la asamblea de Dios, del concilio de Dios. Eran aquellos dioses del Salmo 82:1, en medio de los cuales Dios juzga las criaturas de Dios con poder y autoridad a esos magistrados, digamos, puestos ahí por Dios
con autoridad delegada para regir también junto con él los asuntos del universo. Ellos vieron cuando Dios creó a este ser y lo llenó de belleza y lo llenó de sabiduría y lo llenó de hermosura. Era realmente un ser impresionante, luminoso, hermoso, lucero de la mañana. Y mira lo que sigue diciendo la escritura acerca de él. Versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora nos damos cuenta que este ser, esta criatura, es nada menos que del rango de un querubín. Y se le había dado una asignación especial, querubín protector. Entiendo entonces que él era una especie de guardia principal de ahí del trono y del consejo celestial. Alguien con una gran autoridad y que obviamente tenía mando, autoridad sobre otra gran cantidad de seres celestiales, angelicales, de ángeles. Allí dice precisamente, vuelvo y leo exactamente el versículo, dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa multitud de tus contrataciones es como que a causa de la cantidad de negocios fraudulentos, negocios por debajo de cuerda, negocios turbios que comenzaste a hacer. ¿Y cuáles fueron esos negocios? Entiendo que es el hecho de que seguramente él, usando su cargo, usando la autoridad que le fue entregada, usando la apariencia tan impresionante que le fue dada, querubín, y ese rango, usando esas prebendas, él comenzó a sembrar cizaña entre las criaturas que Dios había delegado a él en autoridad, ángeles misioneros, ángeles de guerra seguramente, ángeles mensajeros, ángeles de servicio, posiblemente me imagino ángeles de alabanza, etc. Lo que entiendo es que este querubín tenía bajo su autoridad a una gran cantidad de ángeles, autoridad dada por Dios, delegada por Dios, cargo entregado por Dios a él. O sea, no solamente lo había hecho tremendamente hermoso y especial, sino que le había dado un gran puesto de autoridad y de responsabilidad en su reino. Pero este ser usó eso para hacer su propio negocio, llevado por la rebeldía de su corazón, su pecado. Así que es importante que entendamos que el pecado existe mucho antes de la raza humana, existe mucho antes de haber sido creada la tierra. El pecado es un principio también y que opera sobre el principio de rebeldía contra la autoridad. Es un principio que comenzó a operar en las esferas celestiales, entre los seres angelicales. Y se encontró precisamente el origen, la raíz está en el corazón del querubín, el querubín protector. Y él comenzó precisamente a esparcir ese veneno. La rebeldía se esparce, la rebeldía se pega realmente. Lo estamos viendo en el mundo en estos tiempos de una forma impresionante. Cómo la rebeldía expresada y manifestada y publicitada a través de los videos y a través de las redes sociales está barriendo con nuestra juventud para llevarla a unos excesos y a unos extremos realmente descabellados que no entiende uno a veces realmente. O bueno, sí podemos entender de dónde viene precisamente el asunto. ¿Quién está detrás de todo eso? Este querubín, este ángel caído, este Satanás, enemigo de Dios. Y mira lo que nos sigue revelando la escritura. Versículo 17.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué tremendo el decreto de la autoridad suprema del universo, de nuestro Dios y Padre, el Señor. Mira las consecuencias de la rebeldía, pero mira también las causas. ¿De dónde viene, dónde es el origen, dónde está el origen del conflicto del universo y de el caos que hay en el universo? Procede del corazón de un querubín que corrompió su sabiduría y que vio en su hermosura una razón para exaltarse. La soberbia es el pecado de Satanás. La soberbia, el orgullo. Y esa misma soberbia y ese mismo orgullo está haciendo destrozos hoy a nivel de todas las naciones. El ego del hombre, el orgullo desbordado, el orgullo, la soberbia, la prepotencia de los que están en el poder, pero también de los que se rebelan contra la autoridad. Está causando guerras, desastres de todo tipo, y los va a seguir causando hasta que Cristo vuelva por segunda vez y por fin establezca la paz verdadera y la justicia verdadera sobre esta tierra. Pero ahí está el origen del conflicto. Ahí está la controversia del universo, en la autoridad. Es un problema de autoridad. El pecado es un problema de autoridad. La rebeldía es un problema de autoridad. Lo que apareció en el corazón del querubín es un problema de autoridad. Así que la autoridad es un principio fundamental en el universo y está muy claramente establecido en la palabra de Dios. Cuando leas la palabra de Dios, busca ese principio de autoridad en lo que estás leyendo. Cuando vayas a cualquier lugar, busca el principio de autoridad donde quiera que estés. Cuando estés en una nación extranjera, busca el principio de autoridad. Cuando estés en tu casa moviéndote y digamos administrando los asuntos de tu familia, etcétera, busca el principio de autoridad. Y tus ojos se van a abrir a muchos aspectos y tus oídos se van a abrir a la verdad en muchos aspectos. La autoridad es un principio clave, fundamental en todas las cosas. Es como el aire para respirar. Cuando realmente comenzamos a entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque un querubín se convirtió en diablo, Satanás, precisamente porque no respetó el principio de autoridad, no lo reconoció. Y comenzó a operar en él el pecado, otro principio destructivo, la rebeldía, la anarquía, la soberbia, la prepotencia, la oposición a la autoridad, al Dios Supremo, al Señor de señores. Así que tenemos este conflicto entre la autoridad, que es Dios en todo el universo, y este querubín, este ángel caído, que ahora opera en el principio de la desobediencia, la anarquía, la rebeldía. Y esto es precisamente lo que está afectando actualmente a toda la sociedad y a todas las naciones del mundo. Hay una guerra, realmente una guerra
en los cielos y en la tierra. Hay una guerra en el mundo espiritual y en el mundo material. Hay una guerra en el mundo invisible y el mundo visible. Y esa guerra es sobre quién tiene la autoridad. Este ángel sentó, digámoslo así, una hipótesis, una teoría. Y es, ¿será que es Dios digno de tener toda la autoridad? Solo Dios es digno de ser adorado, de ser alabado y reconocido como la autoridad sobre todo el universo, sobre toda la creación, sobre toda la tierra. ¿Por qué no puedo ser yo? Poniendo mi trono y llegando a ser semejante a Él, al Altísimo, quien sea realmente la autoridad del universo y quien reciba toda la adoración y la obediencia. Ahora mira, hay una cosa. Y es que cuando yo leo esto, cuando yo veo esto, lo primero que uno humanamente piensa, bueno, ¿y por qué Dios, en lugar de echarlo de ahí de la asamblea, ¿cierto? Sacarlo de la sala del trono, ¿por qué Dios no lo destruyó? Sabiendo todo el daño que él iba a causar, no solo en los cielos, sino en la tierra. ¿Por qué Dios no lo cogió así, digo yo, y lo desmenuzó y punto? Pregunta, ¿tú crees que Dios podría hacerlo? Claro, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios lo hizo, Dios puede también deshacerlo, destruirlo. Este ángel no es más que una criatura delante de Dios. Él se cree Dios y su sueño es ser igual a Dios, pero no es más que un sueño que nunca va a cumplir. Él no es más que una creación de Dios, que Dios puede borrar y que Dios puede deshacer en cualquier momento. Pero Dios es la autoridad del universo y es el juez justo del universo. Y quiero decirte esto, Dios tiene que tratar a este ser, tratarlo con la misma justicia que trata a su propio Hijo Jesucristo, o que te trata a ti y a mí por amor y por gracia. Dios no podía usar su poder para inmediatamente destruir a este querubín, digamos, y deshacerse de una sola espadazo, digamos, de la rebeldía, porque estaría abusando de su poder y de su autoridad. Así que quiero decirte esto, Dios tiene que tratar y vencer en derecho a este ser. Tiene que vencerlo en derecho, porque Él, ante una asamblea celestial, ante una asamblea de magistrados de Dios, Él, digamos, Él estableció, digámoslo así, o Él propuso que Él puede ser igual a Dios y que Él también puede tener un trono y ponerlo ahí junto a las nubes y que Él puede ser semejante al Altísimo. La idea es, digamos, que Dios le ha dicho, bueno, pruébelo, simplemente. Tiene libertad. Yo hice a todas mis criaturas en libertad, los creé libres. Usted libremente decide rebelarse contra mí. Ahora le doy libertad para que usted pruebe que usted puede realmente llegar a ser igual a mí, para que usted puede ganarse esa autoridad, colocar su trono y desbancarme a mí, o que yo le ceda, digamos, a usted le reconozca ese poder, esa autoridad, y usted sea el regente del universo, la cabeza de todo lo que existe. Pero quiero que sepa que le voy a poner un tiempo límite. Llegará el momento en que si usted no ha logrado probar su teoría, llevarla a realización completa, entonces yo actuaré con todo el peso de mi justicia, con todo el peso de mi poder. Y la verdad es que ya el Señor lo decretó. Va a suceder así. Finalmente Satanás no podrá probar su teoría de que él podría seguramente hacer un mejor papel que Dios. Que Dios es un juez injusto, que Dios es un rey injusto y que sería mejor que Él sea el rey. No va a poder probar eso, jamás lo va a poder hacer.
y el tiempo se le está acabando. Y él sabe que se le está acabando el tiempo y por eso está levantando en toda la tierra, levantando anarquía, levantando rebeldía contra todo lo que se llame autoridad. Está yendo contra el principio de la autoridad, con toda su maquinaria, con toda su fuerza, con todas las formas de lucha. ¿Te suena conocido? Sencillamente porque sabe que el tiempo se le está acabando y que él no va a poder jamás lo va a poder hacer, colocar su trono junto a las estrellas de los cielos allá en el monte santo de Dios. Nunca lo va a poder hacer, pero lo que sí va a poder hacer es hacer mucho daño mientras llega su castigo final. Va a poder hacer mucha destrucción porque él vino a hurtar, a matar y a destruir, y eso es lo que está haciendo hoy en el mundo entero, usando a los seres humanos que también operan en el mismo principio de rebeldía, en el mismo principio de anarquía, en el mismo principio de ir en contra de la autoridad. Él está logrando su propósito, su mezquino propósito, pero nunca va a poder evitar lo que ya está decretado. Voy a leerlo para finalizar, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Esto está determinado sobre este querubín rebelde, sobre Satanás. Dejará de ser. Es decir, será borrado de la memoria de todas las criaturas celestiales obedientes a Dios y de todos los seres terrenales obedientes a Dios por la fe en Jesucristo. Él será puesto en su lugar, en su prisión eterna, y nunca más tendremos memoria de él. Nunca más se volverá a escuchar pronunciar su nombre. Dejará de ser. Será olvidado para siempre. Ese es el peor castigo para un ser orgulloso, vanidoso, que se cree la última Coca-Cola del desierto. ¡Qué terrible! Será olvidado para siempre. Satanás, quiero decirte que tú serás olvidado para siempre. Lo dijo mi Padre, lo dijo la autoridad suprema del universo, ya lo decretó. Serás olvidado para siempre. Podrás hacer todo el daño que quieras, podrás hacer todas las revueltas que quieras, podrás destruir y matar y robar todo lo que quieras en tu desesperación, Pero está escrito, serás olvidado para siempre. Yo te olvidaré para siempre. Llegará el día en que en mis predicaciones no tendré jamás ya que nombrarte, ni en mis conversaciones. Serás un olvido total y eterno, porque te rebelaste contra Dios, porque tuviste la soberbia, porque tuviste el despropósito, la locura y la estupidez de rebelarte contra Dios justo, un Dios bueno, un Dios que te llenó de bendiciones, te llenó de belleza, te llenó de autoridad, de poder, de propósito. Pero tú despreciaste todo eso, lo hiciste a un lado, lo tuviste por basura y creíste que tu plan, que tu propósito lo podrías lograr. Fallaste. Estás vencido. Has sido derrotado en derecho.
Cristo te venció y tendrás tu lugar en la historia y en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre. Chao, Satanás. Así que, mi querido hermano en Cristo Jesús, ten mucho cuidado con la autoridad. Cualquiera que encuentres, cualquiera que sea, cualquiera que tengas delante. El que resiste a la autoridad resiste a lo establecido por Dios. Busca sabiduría de parte de Dios. Humíllate delante del Señor. Busca luz en su palabra y pídele al Señor misericordia y que este principio de autoridad y libertad opere en tu vida y opere en tu casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos en esta hora para pedirte tu bendición y tu protección sobre nuestras vidas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra rebeldía, Señor. Reconocemos que nos hemos levantado innumerable cantidad de veces contra ti, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestra nación se ha levantado contra ti y que las naciones del mundo se levantan contra ti, Señor, contra tu palabra, contra lo establecido por ti. Padre, los seres humanos queremos vivir paz y libertad, paz y justicia, pero sin ti. Soñamos, Señor, los seres humanos, soñamos con un día tener paz y libertad y justicia sin tus principios, sin tus valores, sin tu palabra, sin tu presencia. Qué locura, Señor. Qué locura despreciarte a ti. Qué locura darte la espalda a ti. Qué locura, Señor, imponer lo malo como si fuera algo bueno. Qué locura tomar lo bueno, Señor, y arrojarlo a la basura como si fuera una cosa mala, una cosa inmunda. Señor, yo no quiero caminar en esa locura. No me identifico con esa locura. Y no quiero estar allí, ni mi familia tampoco, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me sujeto a ti, me sujeto a tu autoridad, me sujeto a tu palabra, me sujeto, Señor, a tu asamblea, a tu consejo, me sujeto a tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, Jesucristo, mi Rey. Me sujeto a tu Espíritu, Señor, y sujeto a ti toda mi familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y renuncio, Señor, a seguir al malo. Renuncio a escuchar y a obedecer y a dejarme manipular por el enemigo, Señor. Renuncio en el nombre de Jesucristo a ti, Satanás, y a todas tus mentiras, tus engaños, tus maquinaciones y tus obras. Renuncio a tu rebeldía en el nombre poderoso de Jesús y me sujeto al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Padre, pido tu bendición para todos los que escuchan este mensaje, Señor, todos los que ven este video. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones y sus espíritus y que ellos sean llamados a arrepentimiento, Señor, y sean llamados a obediencia y a santidad. En el poderoso nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Que el Señor siga guardándoles. Que vivan bajo la protección de aquellos que están bajo autoridad del Señor. Un feliz fin de semana. Chao.